Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial. ¿Cómo dar atención odontológica segura a pacientes que ya tienen otras condiciones médicas? Exacto. Vamos a usar extractos de un texto de referencia, el Machuca, para ver cómo manejamos estos desafíos en la clínica. Y la base de todo, me parece, es evaluar bien el riesgo, ¿no? Así es. La idea es desgranar un poco cómo los profesionales evaluamos ese riesgo y sobre todo cómo adaptamos los tratamientos. Es fundamental porque muchas urgencias médicas en el sillón dental, y el material lo recalca, tienen que ver con el estrés. Claro, el estrés del procedimiento mismo. Exacto. Ese estrés puede descompensar algo que ya estaba ahí, vulnerable. El sistema cardiovascular, por ejemplo. Entendido. Entonces, ¿cómo se empieza a medir ese riesgo de forma, digamos, práctica en la consulta? Pues mira, usamos una adaptación de la clasificación NASA. Viene de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, pero en odontología la ajustamos un poquito. Ajá. Nos centramos más en cómo va a responder el paciente al estrés del tratamiento ambulatorio, no tanto a la anestesia general. Un ASA-I, por ejemplo, es un paciente sano, sin problemas. Ok, el escenario ideal. Claro. Luego, el ASA-II ya tiene una patología sistémica pero leve o moderada. Pensemos en una hipertensión arterial leve pero bien controlada, o una diabetes tipo 2 también controlada. Ahí ya se recomienda reducir el estrés. ¿Y cuándo la cosa se pone más seria? ¿Cuándo hay que tener más cuidado? Bueno, en ASA-III ya hablamos de enfermedades sistémicas graves, que limitan la actividad del paciente pero no lo incapacitan. Una angina estable, por ejemplo, o alguien que tuvo un infarto hace más de 6 meses, pero no le quedaron secuelas importantes. Ahí sí ya se complica. Sí, ahí se necesitan modificaciones importantes en el plan de tratamiento. Y siempre consulta con su médico. El ASA-I ya es una enfermedad grave, incapacitante, angina inestable, un infarto reciente, menos de 6 meses, o una hipertensión arterial severa mal controlada. ¿Y para ellos? Para ellos, solo tratamiento de urgencia, y preferiblemente en un entorno hospitalario. Entiendo. Y claro, esta clasificación impacta directamente en cómo manejamos al paciente. Mencionabas lo de reducir el estrés en ASA-II y III. El texto, de hecho, menciona opciones como la premedicación, ¿no? Ansiolíticos orales. Efectivamente. Benzodiazepinas, por ejemplo. Se pueden dar la noche anterior y 1 hora antes de la cita. Ayudan a que el paciente llegue más relajado. Ok. Y hablando de condiciones específicas, la hipertensión es súper común. Muchísima gente la tiene. Una duda frecuente es sobre los anestésicos locales con vasoconstrictor, con adrenalina. Sí, es un clásico. A ver, los vasoconstrictores son útiles. Hacen que la anestesia dure más y bajan el riesgo de que el anestésico pase mucho a la sangre, o sea, reducen la toxicidad sistémica. ¿Pero en hipertensos? En hipertensos, la precaución es limitar la dosis total de adrenalina. La referencia que manejamos sugiere no pasarse de 0.04 miligramos. Eso vienen a ser más o menos unos 2 cartuchos de anestesia con epinefrina al 1 en 100,000. Importante tener ese número en mente. ¿Y hay interacciones con otros medicamentos que debamos vigilar? Sí. El texto menciona, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios como el ibuprofeno. Si se toman de forma crónica, pueden disminuir el efecto de algunos medicamentos para la presión arterial. Ah, mira tú. Y bueno, si llegara a ocurrir una crisis hipertensiva en el sillón, hay un protocolo. Primero, suspender el procedimiento, obvio. Poner al paciente semisentado, oxígeno. Ok. Y según la gravedad y las guías clínicas, se puede administrar medicación. El texto menciona el captopril sublingual, 25 miligramos. Si la cosa no cede, pues hay que valorar otras opciones o directamente el traslado a un hospital. Claro, la seguridad primero. Otro escenario que siempre genera dudas: los pacientes que toman anticoagulantes o antiagregantes. Ese equilibrio entre que no sangre demasiado, pero tampoco haga un trombo. Sí, ese es un punto crítico. Para los anticoagulantes clásicos, como el acenocumarol o la warfarina, lo clave es el INR. El INR, sí. La referencia habla de un rango aceptable entre 2 y 4 para extracciones simples, digamos de 1 a 3 dientes. Y aquí viene algo importante, un cambio respecto a lo que se hacía antes. ¿Qué cosa? Que la recomendación actual es no suspender estos fármacos para procedimientos de bajo riesgo de sangrado. Ah, ¿en serio? ¿No se suspenden? No, si el riesgo hemorrágico es bajo y el INR está en rango. Se controla el INR,
Claro, máximo 72 horas antes, idealmente 24. Se prefiere evitar a toda costa un evento trombótico, que puede ser mucho más grave, y manejar el sangrado localmente en la consulta. ¡Wow! Eso de no suspender es un cambio de paradigma fuerte, ¿eh? ¿Y con los antiagregantes? Mucha gente toma aspirina, clopidogrel. ¿Ahí cómo es? Pues la tendencia es parecida, la verdad. Se intenta mantenerlo si el riesgo de trombosis del paciente es alto y el procedimiento dental lo permite. Si el riesgo de sangrado del procedimiento es muy alto y se considera sí o sí suspenderlos, bueno, siempre hay que hablarlo con el médico que lo recetó. Claro, la comunicación es clave. Fundamental. Y evaluar bien los riesgos. Si se suspenden, suele ser unos días antes, de 2 a 7 días. Pero insisto, la preferencia hoy día, como con los anticoagulantes, es mantenerlos si se puede. Y ser muy cuidadosos con las medidas para controlar el sangrado en la boca. ¿Cómo qué medidas? Sutura cuidadosa, usar agentes hemostáticos locales, gasas a presión. Y si el riesgo es muy alto, pues derivar a una unidad especializada. Hay que decir también, y el texto lo subraya, que mucha de esta evidencia viene de estudios observacionales. Faltan todavía grandes ensayos clínicos aleatorizados que lo confirmen todo al 100%. Entiendo. Lo que nos lleva, creo yo, a la base de todo esto. Sin una buena historia clínica, todo este plan se viene abajo, ¿no? Fundamental. Es la piedra angular. Y no es solo preguntar por preguntar. Es saber qué preguntar, cómo interpretar las respuestas. Hay herramientas que ayudan, ¿eh? El texto menciona un cuestionario validado en Europa, el EMRRH. MRRH. Sí, son las siglas en inglés de Historia relacionada con el riesgo médico. Ayuda a sistematizar la recogida de información. Condiciones médicas, qué fármacos toma el paciente, alergias. Datos que si se te pasan te pueden llevar directo a una de las complicaciones que hemos estado hablando. Totalmente. Entonces, resumiendo, para atender de forma segura a estos pacientes con condiciones médicas, necesitamos sí o sí una evaluación detallada, protocolos claros y adaptados, y estar al día con las enfermedades y los medicamentos que toman. Exacto. Y si miramos un poco al futuro, el propio material nos deja una reflexión interesante, ¿no? A ver, con una población que cada vez vive más años, acumula más enfermedades crónicas y por lo tanto toma más medicamentos. La polimedicación es un hecho. La pregunta es, ¿cómo podrían las futuras herramientas de farmacovigilancia, la inteligencia artificial, la integración de datos clínicos, ayudarnos a predecir y prevenir mejor esas interacciones o reacciones adversas? O sea, hacerlo de forma más proactiva ahí mismo en la consulta dental. Una pregunta clave para el futuro de la odontología segura. Sin duda, ahí hay un campo enorme para seguir mejorando la seguridad de nuestros pacientes.